Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Gracias a las y los senadores por acompañarnos en esta mañana. Queremos en este día aprovechar la oportunidad para dar seguimiento a este tema que es tan importante y que refleja cómo en una asignatura pendiente todavía, en el que el Ejecutivo Federal del país ha dicho que se ha ido avanzando, los hechos es que muestran que no se ha avanzado absolutamente nada. Me refiero al combate a la corrupción y la relación que se tiene entre una empresa americana, una empresa nacional como Pemex y el involucramiento en un domicilio en Houston de una casa propiedad de un muy alto directivo de esa empresa estadounidense con la familia del presidente de la República. Y en donde, por sus dichos, lo que observamos es que por más que se quiera justificar los contratos entregados a la empresa, lo cierto es que en una casa propiedad de un muy alto funcionario de esta empresa, prácticamente un mes después de haber ganado el contrato, fue a residir en ella el hijo del presidente y su esposa. Nunca se ha mencionado hasta ahora ni se ha mostrado un contrato de arrendamiento que, aunque lo hubiera, sería de una sospecha altísima por la condición, por la coincidencia. Francamente no creemos que estas existan, pero para ello yo quisiera que la senadora Xóchitl Gálvez, que tiene algunas consideraciones particulares sobre los contratos y sobre lo que hoy, de hecho, menciona el presidente, que no cabe simplemente dejar pasarlo, hacer algunas precisiones respecto a la forma de contratación y digamos que al llamado que hace a supuestos contratos que tienen la posibilidad de irse manteniendo durante el tiempo, cosa que no es estrictamente como se ha mencionado. Así que, Xochitl, si nos comentas, por favor. Muchas gracias, coordinador. Pues aunque el presidente amenace con hacer una pausa en las relaciones diplomáticas con España y quiera que nos concentremos el día de hoy en hablar de ese tema para dejar de hablar de la Casa Gris, pues simple y sencillamente no le vamos a cumplir ese deseo, porque esta Casa Gris tendrá todavía muchas cosas que explicar. Tengo una enorme coincidencia con el presidente, no es común que la tenga. El peor cáncer de este país es la corrupción y por eso es necesario desterrarla. Esa es una declaración del presidente que hizo pues, al principio de su administración. Debe aclarar el presidente si hubo conflicto de interés. El hijo del presidente y su esposa ocuparon una casa a nombre de un alto directivo de una empresa que tuvo contratos con Pemex. Eso está clarísimo. El propio Kay Killins ha reconocido que efectivamente vivieron en su casa, pero que él desconocía a quién le estaba rentando la casa. Quiero informarles que en Estados Unidos existen plataformas para identificar a las personas a las que les vas a rentar, con las que vas a hacer negocios, y estas plataformas aparece la nuera del presidente como un personaje políticamente expuesto. Eso también ya lo hemos consultado, por lo tanto la empresa debió haber sabido que se trataba de la nuera y del hijo del presidente. Hoy informaron en la mañanera que Baker Hughes tenía contratos desde hace décadas con Pemex, pero deben reconocer que es inmoral que familiares del presidente ocupen una casa de quien fuera un alto directivo de una empresa con contratos millonarios con la paraestatal. O sea, tratan de desviar la atención diciendo que esta empresa tenía muchos años de tener contratos con Pemex. Sí, lo que no es normal es que en la casa de un alto ejecutivo y pudiera parecer un pago de favores. Le guste o no le guste al presidente, además de lo moral de que hay un tema de carácter legal. No debemos quitar el dedo del renglón. Por eso ayer presenté una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación solicitándole lleve a cabo una auditoría de los contratos celebrados entre Pemex y Baker Hughes entre los años 2018 y 2021, conforme al artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. O sea, sí hay contratos. Por cierto, tengo que aclararle al presidente
que en las páginas de transparencia de Pemex estos contratos no están y aparecen de manera escueta en la página nacional de transparencia. O sea, es posible que el día de hoy ya los hayan subido, pero Pemex se caracteriza por ser una empresa totalmente opaca. Es necesario que la auditoría audite los contratos otorgados a Baker Hughes en esta administración y concretamente determine si hubo conflicto o no de interés en este otorgamiento, si los procedimientos de contratación se apegaron al marco legal, si fue legal la ampliación de uno de ellos en más de 160% de su monto entre 2018 y 2019 y el papel que jugó en esa modificación el geólogo Ulises Hernández Romano, quien ahora dirige el Consejo de Administración de Deer Park en Texas. Nada es casualidad, él era suplente, son contratos que no pasaron por el Consejo de Administración y pareciera que de premio lo mandan a Deer Park, a Texas. Todas esas son las preguntas que le hemos hecho a la auditoría. Aquí está la entrega y decirles claramente que por más que el presidente intente inventar cajas chinas esta semana, pues nosotros vamos a exigir que haya una rendición de cuentas, porque además de lo inmoral que puede ser que el hijo del presidente viva en una residencia de este tamaño, pues sí hay vínculos de carácter legal al ser una empresa contratista de Pemex. Y fue el caso de la Casa Blanca, por eso es en la Casa Gris, porque en la Casa Blanca el contratista favorito de Peña Nieto era el propietario de la casa de Angélica Rivera. Y acuérdense el desmadre que armó el presidente. Yo no sé por qué ahora se sorprende de que la oposición exija cuentas cuando él era el primero en exigirle cuentas al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de parte de nuestros compañeros de los medios que se encuentran aquí? Si no, pasaríamos a las preguntas que nos enviaron vía remota. Les envían dos preguntas que van en el mismo sentido. La pregunta es de Lucas Proto, del Confidencial, y también de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Ellos quieren conocer su postura respecto a las declaraciones de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la pausa de las relaciones entre México y España. ¿Qué representa eso? ¿Se pondría en riesgo miles de inversiones que llegan de ese país a México solo por un capricho? Pues me parece que hay que lamentar mucho ese tipo de señalamientos, de discursos, de propuestas como esta famosa pausa, porque lo que se tiene que hacer en México, y parece que el gobierno no lo ha entendido, es generar un clima de confianza para que se siga desarrollando la economía de este país a base de la inversión, de la generación de empleos. Y si lo que se busca es porque algo le duele, algo le molesta, de repente poner en pausa, como dijo, la relación, y que no le importaría que así durara mucho tiempo, me parece que así lo señaló, pues no abona a eso. Y la prueba es que los resultados económicos de este gobierno, como en otras materias, son verdaderamente desastrosos. Lo que se tiene que hacer es exactamente lo contrario. Arreglar aquello que haya que arreglar, sí, nadie ha dicho que no, pero por otro lado lo que se tiene que es que procurar que el entendimiento sea el objetivo en cualquier discusión. Y hoy simplemente como se siente amenazado, yo no sé si porque ha quedado clara la postura de un gobierno como el de los Estados Unidos respecto a la reforma energética, que es aberrante, que no tiene manera de caminar, que sería una debacle económica para el país, pues de repente pueda esto molestarlo, y porque hay empresas que, por cierto, también hay que precisar que la mayoría de accionarias en algunas empresas que él ubica de allá son con capital accionario americano. O sea que al final de lo que estamos hablando es simplemente de tratar de mostrar su molestia a través de este asunto de poner en pausa una relación comercial que va mucho más allá de a lo mejor de una reforma, y que por supuesto a esto de la reforma hay que agregarle lo de la famosa Casa Gris, que ya decía Xóchitl, en donde lo que estamos viendo es que es un tema del que no se puede escapar y que se ha caído, se han derrumbado, ya no existen las banderas de la lucha contra la corrupción en este gobierno.
no hay cómo sostenerlas ya. Así saque pañuelos blancos por todos lados en la mañanera. Ya no hay forma de decir que en este gobierno no son iguales, son peores en materia de corrupción. Y yo creo que es un muy mal mensaje para la inversión, para la generación de los empleos en nuestro país, establecer una pausa a cualquier relación comercial, incluida en este caso la de España, como es la propuesta del presidente. Gracias. El presidente es el rey de la comunicación y evidentemente está tratando de distraer la atención pública y creo que lo va a estar haciendo recurrentemente. Creo que en los próximos días vamos a estar viendo decisiones raras, explosivas, tratando de virar la discusión pública. La verdad, las cosas es que el escándalo de la información que se dio a conocer de conflicto de interés le pegó al presidente en su línea de flotación, lo tiene noqueado. O sea, la bandera por toda su vida ha sido honestidad y austeridad, y el tema precisamente de la información es esa, y creo que el presidente está desesperado y no sabe qué hacer. Hay una caída evidente en su aceptación, creo que va a tener una incidencia en la aprobación y apoyo de su movimiento, y creo que pues verdaderamente se desmoronó por completo la bandera principal de este gobierno, que nunca fue verdad, pero que siempre estuvieron impulsando, que era honestidad y austeridad. Entonces, me parece que estas declaraciones de la pausa en las relaciones con España y demás, no son más que una caja china, es un distractor del presidente que es experto en la materia, no hay que caer en ello. Les pregunta ahora Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenos días, senadoras, senadores. Esta mañana, senador Yulén, usted hizo una denuncia vía la red social de Twitter sobre el dinero, cerca de 2,000 millones de pesos que se recabaron por la rifa del avión presidencial y que pues nadie sabe decir a dónde fueron. Quisiera saber, después de esta denuncia mediática o pública, qué va a pasar, cuáles son los siguientes pasos, más allá, pues, de lo que implica el escándalo mismo del hecho. Y preguntarles también, en una visión autocrítica, ¿cómo explican ustedes que a pesar de tener mucho tiempo de exhibir irregularidades del gobierno federal, ya sea su hijo, el hermano, otro hermano, se exhiben muchos hechos de irregularidades administrativas de este gobierno, ya sea el PAN, ya sean periodistas, ya sean organizaciones sociales, y sin embargo, en las preferencias electorales, Morena sigue estando en el primer lugar? ¿Cómo se explican ustedes ese fenómeno de un gobierno que en otros tiempos de otros gobiernos ya estarían en la lona y que incluso esos otros gobiernos también dieron programas sociales? Muchos de esos programas sociales son ejemplos mundiales. Progresa, por ejemplo. ¿Cómo explica el PAN? ¿Será acaso que la oposición en México no ha estado a la altura del reto de dar respuestas a esta sociedad que descubre estos actos de corrupción? Muchas gracias. Gracias, Leti. Empezaría por el primer planteamiento que haces. Todos saben, porque además fue o ha sido pues la rifa más famosa en la historia de nuestro país y probablemente del mundo, por lo raro, por lo inusual, por lo absurdo, por lo ilegal, porque se habló primero de rifar un avión que no es tuyo, que apenas estás pagando. ¿Cómo puedes rifar algo que ni siquiera es tuyo? Luego se dijo, no, vamos a rifar el equivalente a no sé cuánto. Y bueno, pues todo eso fue lo que decía hace un rato el senador Cepeda, una caja china en aquel momento, en donde, bueno, le acomodó muy bien en el discurso al presidente. Y lo que nosotros hicimos es lo que han hecho también muchos medios, ¿no? Tratar de ir investigando, averiguando, a ver qué es lo que ocurre. Y encontramos con que nadie sabe, nadie puede acreditar qué pasó con ese recurso. Y lo mínimo que tendríamos que hacer es, bueno, pues se vendieron tantos boletos, hubo tal resultado. La Lotería Nacional dijo, y por eso la cifra que ahí mencionábamos, de más de 1,800, casi 2,000 millones de pesos, que se habían obtenido
y que habían ingresado, y con eso se pagarían los premios. Bueno, el asunto es que la Lotería Nacional no sabe a quiénes se le dieron los premios. No saben los pocos que se identifican como receptores de los premios, muchos no los han recibido. Otros no han empezado, los que lo recibieron lo han hecho parcialmente. Algunos más no tienen manera de comprobar o de acreditar ningún uso del recurso que recibieron. Eso están en los documentos no nuestros, están en los documentos de las distintas dependencias que a lo largo de algunas semanas y meses, esto viene como desde septiembre del año pasado, hemos tratado de averiguar qué pasó. Por supuesto es complejo porque responden cosas que pues no tienen que ver con el origen de la pregunta. ¿Qué pasa ahora? Pues yo creo que la obligación mínima que tiene este gobierno, pero ya vimos que esto de la corrupción no es más que una bandera, y la honestidad es otra bandera más, no es una realidad, pues lo mínimo es que nos dijeran qué sucedió con ese dinero, en dónde está, en qué lo están ocupando, si produjo algún beneficio, si fue para hospitales, en dónde están. Solo se puede acreditar en 2 lugares, en Nuevo León y en Chiapas. En ninguna otra parte se puede acreditar siquiera el uso de recursos, y en eso ni siquiera completo. Entonces lo que hay que hacer es solicitar a través de una denuncia, habrá que ver cómo se encausa, en la Secretaría de la Función Pública, en la Auditoría Superior de la Federación y probablemente también en la Fiscalía, para que puedan ellos, ante un acto público evidente en donde se recibió un recurso y nadie sabe dónde quedó, pues se pueda llevar a cabo esta investigación y en todo caso señalar a los responsables y hacerlos pagar por aquellos actos que hubieran cometido al margen de la ley. Yo creo que eso es lo mínimo que espera la gente. Ha tardado mucho, sí, porque bueno, es complicado, porque involucra muchas dependencias. Bueno, la propia Sedena dice que no, que ella no recibió los premios, que ella no los ha recibido. Están los documentos de la Sedena, no lo digo yo. Y en todo caso, bueno, pues hay que ver, si no lo recibiste tú, pues ¿quién lo recibió? ¿En dónde está el recurso? ¿Qué es de él? Esto fue desde ya años. Entonces ya tenemos mucho tiempo como para que se hubieran construido hasta las escuelas, que se iban a construir, se hubieran mejorado los hospitales que se tenían que mejorar. ¿Por qué todavía no se hace? Entonces yo creo que hay que seguir en este acto hasta que podamos encontrar realmente lo que pasó, dar con los responsables y castigarlos, que se los castigan las autoridades, pues. Y respecto al otro asunto que mencionaba, Leti, la verdad es que es de repente inexplicable, a veces parece como un fenómeno social. Nunca en la historia de este gobierno, o de este país, perdón, había habido un gobierno tan malo para dar resultados. Nunca. Y mira que había ejemplos importantes de gobiernos pues que no habían logrado, digamos que estas metas de superar alguna expectativa. Malos gobiernos, pues este superó a todos. Y sin embargo sucede esto, en donde hay pues un reconocimiento de una parte importante de la población, en donde quieren, pero ojo, hay que distinguir, porque en las encuestas claramente hablan de cómo calificar al gobierno, y ahí el gobierno sale igual de bien que cuando hablan de reconocer al presidente de la República. Hay 2 mediciones a 2 preguntas diferentes y la población reconoce que no hay resultados, porque así están en las encuestas, en materia de seguridad, que en economía estamos peor que nunca, que no hay crecimiento, hay inflación, está estancada la economía del país. Y no por culpa de la pandemia, desde antes ya venía manifestándose así, antes de iniciar la pandemia. En materia de infraestructura, pues simplemente no hay ninguna obra importante, a no ser de las 4 famosas que el presidente anda impulsando, ocupando muchísimos recursos sin justificar realmente el costo-beneficio de hacerlas. Y por otro lado, pues en materia de salud, un verdadero desastre para la población, cuando no se puede permitir incluso la vacunación a los niños, en donde ya en otras partes del mundo se está haciendo, en donde el manejo de la pandemia generó muchos más muertos de los que debió de haber sucedido en nuestro país de una manera natural enfrentar un problema de salud como este. Entonces, bueno, esta circunstancia me parece que no es la falta de la oposición ha señalado las cosas, pero bueno, tiene en la comunicación el presidente, que es yo creo que la materia que mejor domina, su mejor arma
para mentir, mentir y mentir cada mañana. Y mucha gente lamentablemente lo cree. Y luego el uso de la gran, pero gran cantidad de programas sociales que ha, digamos que, pues dirigido a mucha gente que necesita apoyo y que afortunadamente lo recibe escasamente, porque de todo eso que se apoya, la verdad es que no hay una claridad de cuánto les llega, cómo les llega, no hay reglas de operación, hay una gran opacidad en ellos. Sin embargo, mucha gente lo que quiere es poderlo seguir recibiendo y piensa que si cambia el gobierno o que si no lo califica bien, a lo mejor pudiera perder ese apoyo, cuando eso no es así. Aquí los senadores del PAN votamos a favor de que los programas sociales se lograran ya inscribir en la Constitución. Así se hizo, así estamos. Entonces, eso ya es algo que nadie se los va a quitar. Lo que hay que hacer es darles orden para que el dinero realmente se pueda ocupar. Entonces, yo creo que es un tema en el que hay que trabajar, hay que seguir insistiendo y descubriendo aquellas cosas en las que el gobierno presume una cosa y en realidad es otra, como con las banderas de corrupción, la bandera de honestidad y la bandera de, pues, digamos que esta parte de ejercer los recursos de una manera ordenada, medida, cuando no es así. Vemos que hay una discrepancia fuerte en lo que el gobierno dice y el gobierno hace, y eso la gente lo tiene que empezar a comprender, y yo confío que la gente empiece a entender que este gobierno habla mucho, pero hace prácticamente nada. Voy a tratar de ser muy concreta. Yo lo equiparo al enamoramiento del matrimonio. La gente se enamoró del presidente, porque el presidente ofreció cosas que realmente eran un sueño: transparencia, honestidad, empleo, acabar con la inseguridad. O sea, las promesas fueron tremendas. Cuando tú estás en una relación nociva, tu marido te pega, te engaña, y ahí sigues. Te cuesta trabajo dejarlo. Y es lo que está pasando en México. La gente le cuesta trabajo entender que el presidente los engañó. Pero obviamente cuando van al mercado y ven el limón a 100 pesos, y cuando ves la historia de Sarabia ayer en la televisión, donde el pueblo está abandonado porque el narco se apropió, yo sentí que el corazón se me oprimía. O sea, qué dolor. La gente tuvo que exiliarse porque este gobierno fue incapaz de darle seguridad a los habitantes en Zacatecas. Entonces, esto es como una relación, se va desgastando, pero hay un día que se quiebra, y ese día que se quiebra no hay regreso. Y creo que lo que pasó esta semana es un quiebre, porque la gente se dio cuenta que era falso la honradez, que era falso el discurso de estar en contra de la opulencia, porque el hijo mayor del presidente vive en una casa de $1 millón y no trabaja. Bueno, qué bueno que tiene una esposa rica. El Bester va a tener un novio joven también, no sé si guapo, pero ¿qué importa eso? El problema es el conflicto de interés. El problema es la congruencia y el engaño. Entonces, al tiempo, pero el tiempo pone a las cosas en su justa dimensión. Gracias. Adelante, Lili. Gracias, buenos días. Quiero expresar la solidaridad total a Carlos Loret de Mola, porque lo que hizo hoy el presidente es una clara intimidación a un periodista. El presidente está confundido. Hoy dijo que el trabajo de Carlos Loret de Mola es público. Bueno, es público porque es un periodista y todo trabajo de los comunicadores pues es hacia el público, eso es evidente. Pero el trabajo público en realidad por el que se debe rendir cuentas es el de quienes viven y tienen sueldos por parte del gobierno. Quiero decir, el presidente no tiene autoridad ni legal ni moral, evidentemente, para desde un evento oficial del gobierno de la República ir tras un periodista que está haciendo su trabajo. No tiene por qué exigirle a un periodista que diga quién le paga y cuánto le pagan. Para eso hay mecanismos que todos los ciudadanos cumplimos ante el SAT. Pero no tiene por qué irse contra Carlos Loret de Mola. Tiene que quedar muy claro que en México estamos hartos de los juniors de la política
Y bien lo dijo el presidente López Obrador cuando era presidente electo. Le advirtió a todos los que ganaron con él que no fueran a caer en la tentación de los cambios de casas. Fue lo primero que él dijo. Y ahí está, el primero que lo hizo es su hijo. ¿Por qué? Porque los juniors de la política siempre caen por las casas y los carros. Es un patrón típico, de Copilco a Houston. Y hoy que escuchamos al director de Pemex dar una explicación, se hundieron más, presidente. Porque es ni más ni menos que la quinta empresa contratista de Pemex. Es un mundo de dinero. Y ellos son los que le han dado el beneficio al hijo del presidente de la República. Por eso cayó en las encuestas. Por eso la mayor parte de la población de México está convencida y lo dice, que este es un gobierno corrupto. El que tiene que rendir cuentas es el hijo del presidente y el presidente por su hijo. Eso es lo que está mal. Ya basta que esté persiguiendo periodistas. Y si dio a entender hoy en la mañanera que ya sabe quién le paga, ya basta, señor presidente, se lo decimos desde aquí. Pues, ¿qué se cree presidente del universo? Carlos Loret no tiene por qué andar exhibiendo lo que él hace si él cumple con la ley, como ninguno de ustedes. Lo que el presidente tiene que hacer es perseguir a los criminales. Y ojalá este mensaje que dio hoy el presidente de intimidación a los periodistas que le publiquen la corrupción, ojalá no permee ningún periodista de este país y que con más ahínco y con más razón los periodistas busquen y denuncien la corrupción de la familia del presidente, de él, su esposa, su nuera y sus hijos. Gracias. No tenemos ya más preguntas. Gracias. registradas. Gracias, Les buenos días. agradecemos a ustedes.